Listo, ahí empecé a grabar. Muy bien, entonces, ¿qué habíamos visto de transporte? Hagamos un resumen, ¿sí? Como les había dicho. Entonces vimos que el transporte, ¿sí? A través de la membrana o a través de las membranas celulares, ¿sí? Se podía dividir en transporte pasivo, en transporte activo, claro, y nos falta uno más, ¿sí? Que ahora lo voy a completar, transporte en masa, ¿sí? Entonces, transporte pasivo, el transporte activo y el transporte en masa, ¿sí? Que tenían algunas características, ¿no es cierto?, básicas, ¿no? ¿Se acuerdan? No gastaba ¿qué? No gastaba ATP, ¿sí? Y tampoco gastaba una energía eléctrica, ¿de acuerdo? No lo dibujo, pero no gasta energía, energía ya sea el ATP como energía química, ¿no? O tampoco gasta energía en forma de una, eh, digamos, diferencia de potencial, una energía eléctrica, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ninguna de las dos formas de energía gasta, ¿de acuerdo? ¿Sí? El ATP que es energía química, pero tampoco necesita de una diferencia de potencial, que es la energía eléctrica, digámoslo así, ¿sí? Entonces no necesita, resumiendo, el transporte pasivo no necesita energía. ¿Qué era lo que necesitaba? Sí necesita una diferencia de concentración. O a eso lo habíamos llamado, ¿se acuerdan? ¿Sí? Gradiente, ¿no es cierto? Con el símbolo, este símbolo es el de la letra griega psi, la misma que con la que se escribe psicología. Este es algunos lo usan como el símbolo de los psicólogos, ¿no? Entonces ese es el símbolo del gradiente, ¿no? Un gradiente de concentración, ¿no? Una diferencia de concentración. ¿Cuál es la diferencia? Por ahí a alguno le interesa, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre diferencia de concentración y gradiente? La diferencia de concentración es como si yo dijera, ven, acá tengo una membrana y tengo dos compartimientos, ¿sí? Acá tengo 20 de soluto, esto está en agua, pensemos, y esto es glucosa, por ejemplo, ¿no? El soluto. Entonces es una solución de glucosa. Y de este otro lado, en el compartimiento B, tenemos 10. ¿Sí? Tenemos menos, por ejemplo, ¿de acuerdo? Acá tenemos más y acá tenemos menos. Entonces, ¿qué es la diferencia de concentración? La diferencia de concentración, ¿sí? Es un número nada más, ¿de acuerdo? Es como si yo dijera, ah, bueno, en A tengo 20, en B tengo 10, ¿sí? No te escucho, Milagros, no sé, por ahí tenés abierto el micrófono, pero yo no te escucho. Entonces 20 menos 10 es un número, ¿queda claro? Es un escalar, ¿sí? En cambio el gradiente, ¿sí? ¿Qué ocurre? Tengo en cuenta, el gradiente es un vector, ¿queda claro? ¿Sí? Con el gradiente tengo ¿qué cosa? Tengo la dirección, ¿queda claro? Yo con la diferencia de concentración no estoy diciendo dónde hay más y dónde hay menos, solamente sé que la diferencia es 10, ¿entienden? La diferencia es 10, pero no sé dónde hay más y dónde hay menos. En cambio, con el gradiente de A a B, que es, como les dije, es un vector, ¿queda claro? Entonces, sería 20 menos 10, bueno, son escalas vectoriales, ¿queda claro? Entonces sé que tiene una flecha. ¿Queda claro? Entonces sé que hay más en A que en B. ¿Queda claro? Esa es la diferencia. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno. ¿No se entendió? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno. Entonces, ¿sí? Una diferencia de concentración y, ¿no es cierto?, que es parecido al gradiente, pero el gradiente me informa dónde hay más y dónde hay menos. ¿Queda claro? Entonces, esto es lo que necesita el transporte pasivo. Y este transporte pasivo es regulado, ¿sí?, por la ley de difusión, ¿sí?
¿Queda claro? Todo el transporte pasivo siempre es por difusión. ¿Y la difusión qué es? Bueno, la difusión es el movimiento de las moléculas, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Queda claro? Totalmente pasivo. ¿De qué depende de que haya más o menos difusión? Bueno, una de las cuestiones es la temperatura. A mayor temperatura, ¿sí? Mayor velocidad de difusión, pero supongamos que tenemos la temperatura constante, ¿sí? A 25 grados, por ejemplo, ¿sí? Temperatura ambiente. Entonces, si dejamos la temperatura constante, por ejemplo, depende de la superficie de membrana. No es lo mismo tener una pequeña superficie, entonces las moléculas pueden pasar, ¿está claro? Del otro lado. Pero si yo tengo una gran superficie, entonces van a poder pasar muchas más moléculas, ¿entienden? Entonces uno de los puntos importantes para la difusión es la superficie. ¿Estamos? Otra cuestión importante, ¿qué será? ¿Qué les parece? La concentración, ¿no es cierto?, de moléculas que tengo de un lado y del otro. O sea, la diferencia de concentración. Cuantas más moléculas tengo de un lado, mayor es la diferencia, ¿sí? Aumenta la diferencia, entonces aumenta la difusión. ¿Queda claro? Simplemente para que se hagan una idea. Y después, otra cosa importante es el espesor, ¿no? El grosor de la membrana. Cuanto más gruesa sea la membrana, la difusión va a ser más lenta. ¿Está claro? Cuanto más finita sea, entonces la superficie de la membrana, el grosor de la membrana, la diferencia de la concentración, ¿sí? ¿Queda claro? Obviamente hay una ley para esto, ¿sí? La ley de difusión, y podríamos escribir la ecuación, pero bueno, no se lo van a tomar. Simplemente quiero que tengan la idea. Obviamente, mayor difusión si tengo mayor superficie de membrana. Mayor diferencia de concentración, mayor difusión. Mayor grosor de la membrana, menor difusión. ¿Queda claro? Bueno, entonces la difusión es todo lo que sea el transporte pasivo. ¿Queda claro? Las moléculas se mueven siempre donde hay más hacia donde hay menos. ¿Está? Bueno, no sé por qué no me dejaste. Esperen un poquito. Nunca tengo que dejarle autocompletar, porque si autocompleta... pero creo que los puedo sacar igual. A ver, esperen un segundo. Hago así, lo corto. Agregar nota, no. ¿Dónde estaba lo de cortar? Ahí está, ¿ven? Ahí aparece. Listo. Acá también lo vamos a sacar. Listo. Entonces, ¿sí? Entonces, la difusión, ¿sí? Vamos a tener dos tipos de difusión, ¿no es cierto? Entonces recuerden, depende de la superficie, depende de la diferencia de concentración, depende del grosor de la membrana, ¿no? ¿Sí? Y tenemos dos tipos de difusión. La difusión, ¿sí?, simple y la difusión facilitada. ¿Queda claro? Voy a correrlo un poco para allá. Entonces tenemos, ok, gracias. Listo. ¿Sí? Entonces la difusión, tenemos dos tipos de difusión, ¿no? La difusión simple y la difusión facilitada. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, ¿cuál era la idea de la difusión simple? Yo tengo la membrana, ¿sí? Sabemos que la mayor parte del grosor de la membrana, toda esta región es apolar, porque son las colas, ¿se acuerdan? Las colas hidrofóbicas de los fosfolípidos, ¿de acuerdo? Entonces, la difusión simple, ¿qué tenía? Yo tenía que tener más moléculas
de lo que fuera, pero que fuera ¿qué? Algo, como los gases, como el agua, ¿sí? O moléculas apolares en general, ¿sí? O también podemos llamarlas liposolubles, ¿no es cierto? Moléculas que pueden meterse en la membrana y permearla fácilmente. ¿Queda claro? Sin ningún tipo de ayuda. Entonces esta era la difusión simple. ¿Queda claro? Y teníamos un gradiente. ¿El gradiente para dónde iba? Iba para allá. Necesitábamos una diferencia de concentración. ¿Ven? Acá tengo todo. Tengo la membrana, tengo una diferencia de concentración, ¿sí? Y las moléculas siempre se mueven de donde hay más hacia donde hay menos, ¿sí? Esa es la cuestión, Es decir, a favor de gradiente siempre. A favor de gradiente. ¿Eso qué quiere decir? El movimiento de las moléculas es en la misma dirección del gradiente. ¿Estamos? ¿Sí? Con el agua era exactamente lo mismo, nada más que se llamaba ósmosis. Ahora después vamos a dar ejemplos. Recuerden que el agua es la única molécula de estas de acá que es una molécula polar, ¿de acuerdo? ¿Sí? Pero habíamos explicado que por su pequeño tamaño, por su enorme número, por su velocidad de movimiento, todo eso lo hacía comparable a ¿qué? A los gases, ¿no es cierto? Obviamente no tiene la misma velocidad, pero ¿ven? Puede permear membrana. Y después tenemos la difusión facilitada. ¿Facilitada por quién? Facilitada por proteínas. ¿Queda claro? ¿Sí? Y entonces íbamos a tener lo mismo. Necesitábamos una membrana, pero íbamos a tener ¿qué? Toda esta parte de la membrana, recuerden que es apolar. Muy bien, ¿y qué era lo que íbamos a necesitar? Íbamos a necesitar proteínas. En un caso, proteínas canales, que eran hidrofóbicos por fuera, pero eran hidrofílicos por dentro. ¿Queda claro? ¿Sí? Acá también íbamos a tener el mismo caso. Siempre había más moléculas que de un lado que del otro, ¿no? Entonces iba un gradiente para allá. ¿Sí? En este caso, este era el caso de un canal. El canal era para el transporte, para el transporte de iones. El canal es para el transporte de iones. Entonces, por ejemplo, el sodio. Entonces, el sodio pasaba desde acá, donde estaba, aquí. ¿Queda claro? A favor de gradiente. Tenía que haber más sodio de un lado que del otro. ¿Estamos? Ese era el canal. Un canal es para iones. Y luego teníamos las proteínas transportadoras, de las cuales ahora vamos a hablar. Por ejemplo, esta proteína es un transportador de glucosa. ¿Sí? Entonces acá tengo una molécula, por ejemplo, la glucosa. Entonces la glucosa se une a un sitio del transportador, ¿sí? Y ya vamos a ver cómo pasa del otro lado. Entonces de nuevo, tenía que haber más de un lado que del otro. ¿Queda claro? Entonces esto es lo que llamábamos un transportador o carrier. ¿Sí? ¿Está? Entonces, acá teníamos, ¿sí? Los diferentes tipos de transportes pasivos, ¿no? La difusión facilitada, entonces, por proteínas, ¿sí? ¿Queda claro? Vamos a sacarlo de acá. Por proteínas. Entonces, ¿qué teníamos de proteínas? Teníamos un canal o los transportadores. ¿Queda claro? Los canales era para quién? Para iones. En cambio, las proteínas transportadoras, ¿para quiénes eran? Eran para moléculas polares, pero más grandes. Glucosa, aminoácidos. ¿Queda claro? Que pasan por transportadores.
¿Sí? ¿Estamos? ¿Se entiende? Y de canales, entonces, de canales, vamos a ver que hay diferentes ejemplos, ¿sí? Si quieren, súmenlo a este cuadro. ¿Sí? Hay diferentes tipos de canales. Hay canales, ¿sí? Vamos a escribirlos acá, dependientes de metabolitos. ¿Sí? Dependientes de metabolitos, dependientes de ligandos, ¿sí? ¿Qué más? Canales dependientes de voltaje, ¿sí? Y también hay canales que son dependientes de cambios mecánicos, ¿sí? Canales mecánicos, podemos llamarlos, ¿sí? ¿Sí? Canales que se abren cuando se estiran, ¿sí? Ciertos tejidos, ¿eh? Entonces hay diferentes tipos de canales, ¿sí? Metabólicos, de ligandos, de voltaje, canales dependientes de cambios mecánicos, ¿sí? De estiramiento. ¿Queda claro? Son canales que se abren ante diferentes tipos de estímulos. Esto después los vamos a ver. Y dentro de los transportadores, ¿sí? Ustedes tienen que saber uno. El transportador de glucosa. ¿Está claro? Por lo menos ese. Los transportadores se comportan parecidos a quién. ¿Se acuerdan que ya vimos transportadores? Está bien, eran unos transportadores de oxígeno. La mioglobina y la hemoglobina. ¿Se acuerdan que las curvas eran iguales a las de las enzimas? Bueno, los transportadores de membrana también se parecen en sus curvas, ¿sí? De transporte a las enzimas. ¿Queda claro? ¿Queda claro? Después lo vamos a ver. Muy bien, entonces esto era, después vamos a profundizar con los ejemplos. Vamos con el transporte activo. ¿Qué habíamos visto del transporte activo? ¿Se acuerdan que acá teníamos el cuadrito? Entonces el transporte activo viene ahora. ¿Qué pasa con el transporte activo? Este sí depende de ATP. Este necesita energía química o necesita una diferencia de potencial, ¿sí? Necesita energía eléctrica, ¿sí? ¿Queda claro? Sí. Muy bien. No sé, alguien está hablando, no lo escucho. ATP, energía No. química, ¿sí? No, nada, estaba diciendo, afirmando nada más. Ah, Quiero ok, que se disculpe está la bien, Iván. tardanza. Estaba teniendo un parcial Está bien, Iván, no hay problema. ¿Parcial de qué tuviste? de sociedad y Estado. Ah, está bien. Eh, Hay que leer, pero Sí, sí, bastante sencillo. es, igual es interesante. Muy bien, entonces, ¿sí? Como les decía, el transporte activo sí necesita energía y obviamente va a necesitar de qué? De un gradiente, ¿no? ¿Sí? Necesitamos un gradiente. Y en este caso va a ser que en contra del gradiente, el movimiento. En contra del gradiente. Diferente de cuál? Del pasivo que era a favor del gradiente. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí. Bueno, entonces, ¿se acuerdan algo más? Podríamos decir, ¿se acuerdan el transporte pasivo que hacía con el gradiente? ¿Sí? Hacía que el gradiente se consumiera, que disminuyera. ¿Queda claro? En cambio, ¿qué hace el transporte activo? Lo genera o lo mantiene. ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? Bueno, esto es una clasificación, ¿sí? Como todas las clasificaciones, esto les digo que ha cambiado, por ejemplo, en los últimos 10 años, 15 años, esto cambió, el tipo de clasificación.
y es probable que vuelva a cambiar, porque la verdad es que hay algunos casos que no cierran, y en realidad lo que hay que aprenderlo conceptualmente y entonces uno entiende todo, ¿eh? Eh, es cierto, cuando uno aprende un tema inicialmente, ¿sí? Aprendemos algunas cosas clasificándolas en formas rígidas, pero van a ver que todo se puede razonar, ¿sí? Bueno, entonces, y que el tema es un poco más complejo e interesante de lo que parece. Aparte, este es un tema, el de transporte, que lo van a ver durante toda la carrera, ¿queda claro? Porque sirve para todo. Sirve desde bioquímica 1, histología, ¿sí? Cuando vean fisio, cuando vean todo lo que es microbiología, eh, farmacología, toxicología. Este tema de transporte, ¿sí? Es fundamental aprenderlo muy bien. ¿Queda claro? Bueno, Sí. entonces teníamos otro tipo de moléculas que eran las bombas. ¿Queda claro? Las bombas son enzimas. ¿Sí? ¿Qué son las bombas? Son enzimas. ¿Qué es lo que hacen? Necesitan un aporte de energía. Que claro, las bombas necesitan un aporte de energía. Que claro que en general, ¿qué es ese aporte de energía? Viene a través del ATP. ¿Queda claro? Sí. Entonces, ¿qué hacen las bombas? ¿Sí? Si yo tenía, igual que dibujábamos antes, ¿no? Mayor concentración de la sustancia que tenía que ser transportada de un lado y menor del otro, ¿sí? En este caso, la bomba, a diferencia de lo que veíamos en todos los otros tipos de transporte, iba en contra del gradiente, ¿no? El gradiente iba para allá, ¿sí? Había más de un lado que del otro, y la bomba, ¿sí? Transporta en contra del gradiente. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí. Entonces impide que se llegue al equilibrio. ¿Por qué? Porque estas moléculas pueden pasar por otro tipo de transporte, eso después lo vamos a ver, por ahí están entrando por un canal o por un transportador, ¿sí? Por ejemplo, están entrando, por ejemplo, por un canal. Supongamos que este es un guión. Entonces entra por un canal, pero después la bomba lo vuelve a sacar. Entonces va a mantener, ¿qué? Va a mantener la diferencia de concentración, ¿sí? ¿Queda claro? Sí. Muy bien. Muy bien, entonces este es el transporte activo. ¿Qué es lo que nos falta aclarar de acá del transporte activo? Bueno, acá voy a correr esto de masa, lo voy a correr más allá, porque vamos a aclarar algo. Transporte en masa lo vamos a dejar acá. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a ver que el transporte activo, en realidad hay dos tipos de transporte activo, ¿sí? Las bombas, que ustedes tienen que conocer que un ejemplo solamente, hay muchos tipos de bombas, vamos a nombrar varias, ¿sí? Pero ustedes tienen que saber, por ahora, por lo menos para este tipo de transporte, después vamos a ver otras bombas, ¿sí? Pero para el transporte tienen que saber la bomba de sodio, potasio, ATPasa. ¿Sí? Entonces el nombre me dice, ¿qué cosa? Que es una enzima, porque al decir bomba digo que es una enzima, que gasta ATP, por eso es ATPasa, y que transporta sodio y potasio. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa con eso, ¿de acuerdo? ¿Sí? Las bombas es lo que llamamos el transporte activo primario. ¿Queda claro? Entonces, esto acá, las bombas, ¿qué es? Es transporte activo primario. Ojo, ¿eh? ¿Está? Entonces, el transporte activo van a estar las bombas con el transporte activo primario. Y después hay otro transporte activo, que es el transporte activo secundario, ¿eh? ¿Sí? Que son los cotransportadores. Ojo que este transporte activo secundario a algunos le cuesta por diferentes razones, ¿no?
¿Sí? O sin porte también puede ser, ¿no? Claro, ahora lo vemos. Cotransportadores. Ahora lo vemos. ¿Sí? Entonces, el transporte activo secundario lo hacen los cotransportadores. ¿Qué son los cotransportadores? Bueno, los dibujamos acá, miren. Los cotransportadores, ¿sí? Son una serie de proteínas. Ojo, cotransportador no es lo mismo que transportador. Primer concepto. ¿Queda claro? Este es transporte pasivo. Este es cotransportador. ¿Qué transporte es? Es transporte activo. ¿Queda claro? Entonces, cotransportador y transportador son cosas diferentes, ¿sí? Este es transporte pasivo, ven, transporta la glucosa de un lado al otro, de la membrana. Cotransportador, ¿sí? Veamos que hace otras cuestiones, ¿sí? Por ejemplo, este es un cotransportador. Entonces, ¿qué hace? Bueno, puede transportar, ¿sí? Dos cosas diferentes, ¿ven? Son dos cosas diferentes, en el mismo sentido. Entonces ahí vamos a hablar de sin porte. ¿Queda claro? ¿Y qué es esto? Es un cotransportador. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué es transporte activo. Y si no, también puede ser un cotransportador que transporta también ¿qué? Dos cosas, pero una en un sentido y otra en otro. Entonces esto se llama antiporte. Bueno, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, esto de acá, este es transporte activo primario. Es la bomba. Y este de acá es transporte activo secundario. Transporte activo secundario. Cotransportadores. Este es transporte activo primario. ¿Estamos? ¿Sí? Sí. A ver. Para que me quede bien el dibujito, esperen que voy a cambiar el sentido de esto. ¿Sí? El sin porte, lo único que importa. ¿Sí? El sin porte, lo único que importa. Bueno, acá lo que importa, ¿sí? Es que se van a transportar los dos en el mismo sentido. ¿Estamos? Cambié eso para que me quede más coherente el dibujo. ¿Sí? Entonces, fíjense, en el transporte activo secundario, ¿se acuerdan de esta? Es la molécula, este es el ion, supongamos, ¿sí? Porque vamos a hablar de iones. Este es el ion que se está transportando, ¿sí? En forma activa primaria. Es decir, gasto ATP para sacar este ion. ¿Estamos? Sí. ¿Sí o no? Sí, sí. Muy bien. Bueno, cambié el dibujo y justo lo cambié al revés de lo que quería cambiarlo, pero bueno, disculpen chicos, me van a matar. Tienen que cambiar el sentido de las flechitas de nuevo. Ahí está. Estaba bien como estaba. Y este sí lo vamos a cambiar. Este lo vamos a cambiar. Muy bien. Ahora sí está bien, ahora les prometo que está bien. Muy bien, entonces el transporte activo primario, ¿sí? Recuerden, es en contra del gradiente. Estamos moviendo este ion, ¿sí? En contra del gradiente. ¿Queda claro? Transporte activo primario, en contra del gradiente. Muy bien, ¿qué pasa con el transporte activo secundario? Fíjense, la bomba es la que mantiene el gradiente. ¿Estamos de acuerdo en eso? Impide que se llegue al equilibrio, porque siempre que entra este ion lo vuelve a sacar. ¿Estamos? Supongamos que este ion está entrando por un canal, está entrando en forma pasiva. ¿Ven? El ion entra, pero ¿qué hace la bomba? La bomba con gasto de energía lo saca.
Entonces nunca se llegan a igualar las concentraciones. ¿Eso se entiende? Sí. ¿Sí? Entonces genera o mantiene el gradiente. En realidad lo mantiene, ¿no? Pero bueno, ¿sí? Como nos faltan saber muchas cosas de transporte, entonces les permití esta cuestión de que lo genera, pero en realidad lo mantiene, ¿cierto? Bueno, entonces mantiene el gradiente. Ella, la bomba, con el gasto de ATP, es la que mantiene que haya más iones, por ejemplo sodio, de un lado que del otro. ¿Estamos? Y nunca permite que se igualen las concentraciones. Muy bien. Volvamos a eso que dije. La bomba es la que genera que haya más de este ion de un lado que del otro. ¿Sí? ¿O no? Entonces fíjense, Sí. de este ion hay más de un lado que del otro gracias a la bomba. Pero fíjense qué es lo que pasa. Este ion, cuando se une al cotransportador, arrastra otra molécula. ¿Queda claro? Se produce un fenómeno, digámoslo, de arrastre. ¿Sí? Y acá, cuando el ion se une al cotransportador, ¿sí? Aprovechamos, ¿qué cosa? El movimiento del ion, ¿sí? El transporte del ion, ¿para qué? Sacar una molécula. ¿Queda claro? Y entonces podemos transportar esta molécula, por ejemplo, esto puede ser glucosa, esto puede ser un ion, que cambiémoslo de color, así se ve que es otra cosa que no es glucosa. Esto puede ser, por ejemplo, un protón, entonces lo saco al protón, o puede ser, qué sé yo, potasio, o lo que fuera, ¿sí? Entonces la cuestión acá es la siguiente, en el transporte activo secundario usamos el gradiente generado por la bomba o mantenido por la bomba, ¿entienden? Esa es la cuestión con el transporte activo. Se usa o se utiliza el gradiente mantenido por la bomba o generado por la bomba. ¿Queda claro? Entonces aprovechamos que la bomba está trabajando y gastando energía y usamos el gradiente, o sea, la diferencia de concentración, ¿sí? Generado por la bomba, mantenido por la bomba, este gradiente lo mantiene la bomba. Entonces, cuando entra, por ejemplo, el sodio, aprovechamos para meter glucosa, ¿entienden? La energía de la entrada, ¿sí? Del sodio arrastra la glucosa, piénsenlo así. Y acá aprovechamos la energía de la entrada de ¿quién? Del sodio para sacar protones. ¿Se entendió más o menos? ¿Sí? Es muy Sí. parecido, ¿sí? Esto lo utilizamos muchísimo nosotros, ¿no? Por ejemplo, durante mucho tiempo, ¿cuál fue la fuerza que movía nuestros molinos? Un río, su corriente de agua, acá tengo las moléculas de agua que se están moviendo, ¿no es cierto? ¿Sí? Y acá Sí. tengo las paletas, ¿no? Que hacían girar ¿qué? La rueda del molino, ¿no es cierto? ¿Sí? Esto gira, tiene todo un mecanismo de poleas y de lo que fuera, y hacíamos girar la rueda de un molino que molía los granos. ¿Estamos? ¿Se entiende? Acá es lo mismo. Acá es un movimiento de agua. Acá es un movimiento de ¿qué? De sodio, por ejemplo. El movimiento de sodio, que ocurre todo el tiempo, ¿sí? Lo aprovecho para entrar glucosa. La energía de la entrada del sodio, que es el gradiente, la utilizo para forzar la entrada de glucosa. Y acá, el movimiento de sodio, ¿sí? La entrada del sodio, la aprovecho para sacar algo peligroso, por ejemplo, protones. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Entonces el transporte activo secundario utiliza ¿qué cosa? Utiliza el gradiente generado por la bomba. Entonces, ¿qué vamos a decir? Que el transporte activo secundario depende de quién. Depende de la bomba. ¿Queda claro? Entonces, el transporte activo secundario, ¿qué vamos a decir? Depende del transporte activo primario. ¿Sí?
Ahora después vamos a ver ejemplos. Pero piensen, en todos lados hay ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo una casita. ¿O no? Tengo una casita, ¿sí? Supongamos que tiene dos pisos y acá tengo el tanque de agua. Acá está la napa de agua, ¿eh? Por ejemplo, o el caño, o lo que fuera, ¿sí? Y acá tengo la bomba, que saca agua de la napa. Este, gracias a qué funciona. Funciona viene la energía eléctrica de qué? Del tendido eléctrico, ¿queda claro? ¿Sí? Ahí bajan. Entonces, la bomba, gracias a la energía eléctrica, ¿qué hace? Lleva agua hasta el tanque. ¿Está? Y eso solamente funciona gracias a qué? Gracias a la energía eléctrica. ¿Sí? Puedo poner paneles solares también, pero es lo mismo. Y entonces llenamos el tanque. Y el agua cae después por gravedad. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Estamos? Sí, Entonces, sí. toda esta primera parte de llevar el agua hasta el tanque, eso es activo. Es un transporte activo porque depende de energía. Pero la segunda parte, que cae el agua para poder bañarme o para usarlo en la cocina o en el baño, cae por gravedad, es transporte pasivo. ¿Se entiende? Pero ¿quién generó la diferencia de altura? La diferencia de altura la generé gracias al transporte activo. Acá es lo mismo. ¿Cómo generé el gradiente? El gradiente lo generé con la bomba. ¿Estamos? Y luego el gradiente lo utilizo para hacer otros transportes. ¿Se entendió? Entonces, perdón, acá puse transporte pasivo. Acá me equivoqué yo. ¿Ven? Es fácil equivocarse, ¿eh? Esto es transporte activo primario y este sería el transporte activo, entre comillas, ¿sí? Secundario, ¿eh? ¿Queda claro? Para mí en el futuro va a ser cambiada esta clasificación, pero digamos para niveles iniciales y avanzados se deja así, pero en realidad conceptualmente es un poco más complejo. Entonces, este es el transporte activo primario. ¿Por qué? Porque este es el que usa energía directamente. Este es el transporte activo secundario. ¿Por qué qué? ¿Qué es lo que usa? Utiliza el gradiente. Utiliza la diferencia de altura generada por el transporte activo primario. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Ahora se entendió mejor? Muy bien. Entonces, transporte activo primario, la bomba, transporte activo secundario, es el cotransportador. Y finalmente tenemos el transporte en masa, que este no lo voy a explicar y voy a explicar dos cositas, y vamos a dejar que ustedes lo estudien. El transporte en masa es todo lo que sea que endocitosis, exocitosis, pinocitosis, citosis y fagocitosis. ¿Sí? El transporte en masa, yo tengo una membrana, ¿qué es lo que necesito? Necesito receptores en la membrana, proteínas receptoras. Moléculas vienen, por ejemplo, desde el exterior celular hacia el interior, ¿sí? Entonces estas moléculas se unen a los receptores. Eso provoca cambios en la membrana y se van a formar vesículas. Entonces, en el transporte en masa, ¿sí? Lo que ocurre es que es un transporte, ¿sí? Mediado, ¿por qué? Por la formación de vesículas, de membrana. ¿Está claro? Esperen que lo voy a dibujar mejor acá. ¿Sí? Esa es la gran diferencia con todo lo demás que vimos. ¿Está claro? Se forman vesículas de membrana que en el interior, ¿qué van a tener?
obviamente van a tener a los receptores con lo que se está queriendo transportar dentro de la célula. ¿Queda claro? Y finalmente, bueno, se va a producir, ¿qué cosa? La fusión de la membrana, porque las membranas se pueden fusionar, ¿sí? Se va a producir la fusión de las membranas y la formación de ¿qué? De una vesícula que queda ya en el interior de la célula, ¿no? ¿Sí? Que queda en el interior de la célula. Con las moléculas que fueron endocitadas. Entonces, este es un proceso de endocitosis. ¿Mm? Todos estos cambios de membrana son dependientes de energía. ¿Queda claro? Todos estos cambios dependen de energía. Entonces, el transporte en masa, ya sea endocitosis, exocitosis, pinocitosis o fagocitosis, depende de energía. Básicamente depende del ATP. Después, fíjense, necesita ¿qué? Necesita moléculas receptoras. ¿Sí? ¿Está bien? Esto después van a ver que es mucho más complejo. Al revés, el proceso, si lo miráramos en cámara lenta, pero al revés, sería la exocitosis. Endo es hacia adentro. Exo es el transporte hacia afuera de la célula. ¿Queda claro? Endocitosis, exocitosis, también se lo llama secreción. Pinocitosis es cuando lo que se transporta, por ejemplo acá, si yo tuviera poco soluto y mucho volumen, podríamos hablar de pinocitosis, porque la célula no solamente incorporó moléculas, sino que incorporó, ¿qué? Agua, ¿no? Un gran volumen. Entonces, pinocitosis, algunos ya antiguamente hablaban de el beber de la célula, ¿sí? Pero es porque se incorpora gran cantidad de ¿qué? De solvente, ¿no es cierto? Y la fagocitosis es cuando se hace una endocitosis, pero ¿de qué? Cuerpos que